No. No, todavía no. A ver, vamos a esperar unos segundos. ¿Aún no se ve? Ah, ok. Ya Bueno, se ve. entonces les decía, monoxenos hay muchos. También es monoxeno las amebas, las giardias, la tricomonas vaginalis, bastante molesta. ¿Por qué? Porque no necesitan esos parásitos para llegar a nuestro cuerpo, pasar por otra especie que les permita el tránsito de huevo a larva o de larva a adulto, etc. Todo lo pueden hacer en el cuerpo humano. Los parásitos heteroxenos o heterocénicos es todo lo contrario. Son aquellos que necesitan para completar su ciclo de vida al menos dos organismos distintos, de especies diferentes. Dos organismos de especies diferentes, a veces tres o más. Es el ejemplo de las lombrices solitarias, las tenias. El caso particular de Tenia saginata, por ejemplo. Nosotros podemos tener una tenia en el intestino. La tenia es hermafrodita, se autofecunda, produce huevos. Esos huevos salen al ambiente. Pero, a diferencia de lo que pasa con Ascaris, un ser humano que ingiere un alimento con huevos de tenia, ese huevo jamás se va a poder convertir en una tenia adulta en el cuerpo humano. No puede. Necesita que quien se come ese huevo, ese alimento embarrado de huevos de tenia, sea el hospedero intermediario. En el caso particular de Tenia saginata, ese hospedero intermediario es la vaca. Tiene que ser una res quien se coma el alimento contaminado con heces fecales humanas. En la vaca, el huevo de Tenia se convierte en una larva que migra a los músculos y ahí se enquista. En la vaca, jamás esa larva se va a poder convertir en un adulto. Podrá incluso morir de vieja, pero jamás se va a convertir en un adulto, en un gusano adulto. Para que se convierta en un gusano adulto, ese hospedero intermediario, en este caso la res, se lo tiene que comer el hospedero definitivo, en este caso el humano. Entonces, si ingerimos un trozo de bistec, de carne de res mal cocida, ahí está la larva, y esa larva en el intestino humano, solo en el intestino del ser humano, se puede convertir en una lombriz adulta con capacidad de seguir poniendo huevos y de completar el ciclo. Esa es la diferencia entre un parásito monoxeno y un parásito heteroxeno. En el primer caso, todo lo puede hacer en un mismo organismo, pero en el caso del heteroxénico necesita varios. En el caso de las tenias, pues está sencillo, ¿no? Tenia saginata solamente necesita a la res un hospedero intermediario. Tenia solium solamente necesita uno, que es el cerdo. Pero hay otros que necesitan más de uno, más de un hospedero intermedio. Vamos entonces a ver unos ejemplos concretos de cada uno. Aquí en la diapo 4 vemos un ejemplo de un ciclo monoxeno, es decir, de un parásito monoxeno. Es el caso de Trichomonas vaginalis, un parásito humano frecuente en vías urinarias y sistemas reproductor. Más el femenino que el masculino, pero también se puede encontrar en el masculino. Es un parásito que solo existe en forma de trofozoito, en forma vegetativa, se divide por fisión binaria y se puede dividir evidentemente en la uretra, en la vagina, en el endocervix, tantas veces como quiera. La transmisión de este parásito es directamente por contacto sexual de un individuo a otro. No necesita ir al suelo para que un animal se lo coma y convertirse en un estadio intermedio. Eso es un ciclo monoxénico. Se puede transmitir, puede completar su ciclo de vida en una sola especie, que en este caso es el ser humano. Veamos entonces en lo que es la diapo 5, el ejemplo de lo que es un ciclo heteroxénico, un parásito heteroxénico. Aquí vemos a Echinococcus granulosus. Este es el causante del llamado quiste hidático. Es un pequeño gusanito de apenas unos pocos milímetros de longitud y que tiene como hospedero definitivo, es importante señalar esto, el ciclo sexual lo completa en el perro. Ese es su hospedero definitivo. Ahorita hablaremos exactamente de los tipos de hospederos. ¿Cómo comienza el ciclo de vida? Bueno, el ciclo de vida comienza en el intestino delgado de un perro adulto. Entonces, en ese intestino delgado
Echinococcus, que es un gusanito hermafrodita, es decir, aquí no hay macho y hembra, es el mismo organismo que se autofecunda, comienza a producir huevos. Los huevos salen en las heces del perro y van a parar al suelo, a las hierbas, a las frutas. Y es allí donde entra el hospedero intermediario, que hay muchísimos, entre ellos las ovejas, los carneros, los caballos y por supuesto también el ser humano que puede consumir una lechuga, por ejemplo, embarrada con heces fecales de un perro que tenga el huevo de Echinococcus. Cuando ese huevo llega al intestino de un hospedero intermediario, vamos a seguir, por ejemplo, a la oveja, que es lo más común, ovejas, perros, ya sabemos que donde hay ovejas siempre hay un perro ovejero. Entonces el perro defeca, las ovejas que son herbívoras se comen las hierbas embarradas con las heces que portan los huevos, y el huevo en el intestino de la oveja se convierte primeramente en una oncofera, una estructura ya prelarvaria, la cual atraviesa la pared del intestino y se va a las vísceras, distintas vísceras, pero mayormente el hígado. Y allí comienza un proceso de multiplicación y crecimiento de la larva. Esas larvas pueden llegar a ser tan grandes, casi el tamaño de una pelota de tenis. Y allí se va a quedar para siempre hasta que alguien se coma esa oveja. Por lo general lo que pasa es que el hombre sacrifica las ovejas, se come la carne o la vende y las vísceras se la da a su perro ovejero. Y es entonces como esas larvas entran de nuevo al sistema digestivo del perro, que puede ser un perro sano, ¿no? Y en su sistema digestivo las larvas se convierten en adultos, adultos que van a madurar y comenzarán a reproducirse y a producir huevos que serán lanzados en las heces fecales. De esa manera se completa el ciclo entre el perro y la oveja. En el perro se produce el adulto, la oveja se produce la larva madura. ¿Qué va a suceder con el ser humano? El ser humano eventualmente también puede consumir alimentos embarrados con heces de perros que tengan el huevo de Echinococcus. Ese huevo, tal y como ocurre con la oveja, en el intestino se va a convertir en una oncofera, se pega, atraviesa la pared intestinal y de ahí va a varias vísceras: pulmones, encéfalo, corazón, hígado, vaso, pero fundamentalmente al hígado. Y bueno, pues ahí nos genera una enfermedad la larva. La larva genera el llamado quistidático. En nuestro cuerpo jamás vamos a encontrar al adulto. El adulto solamente se produce en el intestino del perro. Entonces ahí se queda la larva, va a crecer, va a generar daños, lesiones. Algún día va a morir de vieja, pero ahí va a seguir generando problemas. Y de ahí nunca va a salir porque nadie se come el hígado de un ser humano, mucho menos un perro. Tendría que darse la mala suerte de que una manada de perros salvajes o de lobos, porque básicamente no es el perro el único, ¿no? Sino todos los cánidos, coyotes, lobos, zorros, que un ser humano termine en las fauces de alguno de ellos para que el ciclo se complete por ahí. Pero la enfermedad no la causa la larva en este caso. Eso es un ciclo heterocénico. No se puede completar solamente entre los perros, tiene que pasar por el hospedero intermediario. Veamos entonces la diapositiva 6, los tipos de hospederos que existen en la naturaleza. También los hospederos tienen sus clasificaciones, no solamente el parásito. Aquí, por ejemplo, hablamos de un hospedero accidental cuando es puramente circunstancial para el parásito. Pudiéramos mencionar un hospedero accidental, el ser humano. Les voy a poner dos ejemplos, uno que no conocen y otro que vamos a ver en este curso. Voy a empezar por el que ya conocen del semestre pasado. Clostridium tetani. El ser humano es totalmente un hospedero accidental de Clostridium tetani. Clostridium tetani no necesita al ser humano para multiplicarse, para dividirse, para vivir. Pero si el ser humano se inocula, tiene un pinchazo con un material contaminado de bacilos o esporas de Clostridium tetani, pues Clostridium tetani va a aprovechar la ocasión. Encuentra el agua, encuentra temperatura agradable, carencia de oxígenos en la lesión y se va a multiplicar. Si esas bacterias hubieran seguido allí donde estaban, en el suelo,
ellas hubieran hecho su vida sin ningún problema. No necesitan al ser humano para nada, pero si se les aparece en el medio, lo van a parasitar. Ese es el ejemplo que digo que ya conocían. El otro que no conocen, pero es interesante, es de las neglerias, popularmente conocidas como amebas comecerebros. Estas son organismos que viven en los fondos de aguas dulces y allí se alimentan de muchos animalitos pequeños, de bacterias, de protozoarios más chicos, y hacen su vida tranquilamente. Llega un bañista, se da un clavado, inhala a las amebas y estas se encuentran de buenas a primeras en medio de unas mucosas llenas de alimentos para ellas, con una temperatura más que agradable, y comienzan a hacer lo que saben hacer: fagocitar, degradar y comer. Y así pasan del epitelio neuroolfatorio al sistema nervioso central y te generan una encefalitis que te mata en menos de una semana. Si el ser humano no se hubiera metido a nadar allí y no las hubiera inhalado, ellas hubieran seguido haciendo su vida tranquilamente. Esos son hospederos accidentales. Ahora, vamos para tres de los términos más importantes que vamos a trabajar durante todo el curso. Y es importante que los ubiquen desde el inicio para que ya esto quede claro. Un hospedero definitivo, escúchenlo bien, es aquel en el cual el parásito alcanza su madurez sexual o realiza la fase de división sexual. Es donde tiene lugar el ciclo sexual, donde se completa la división por un mecanismo sexual. ¿Ok? En el caso, es importante señalarlo, en el caso de los protozoos, esta definición es muy simple, ¿no? Aquellos que tienen ciclos sexuales y asexuales, que no son todos, donde ocurre el ciclo sexual, ahí ese es el hospedero definitivo. ¿Qué pasa con los helmintos? Bueno, en el caso de los helmintos es mucho más simple. En el caso de los helmintos pudiéramos decir que la reproducción sexual va de la mano del estadio adulto. Las larvas se pueden dividir, pero no lo hacen de forma sexual. Los únicos que se reproducen de forma sexual son los adultos. De manera que esto también es válido, pero es mucho más simple decir para un helminto que el hospedero definitivo es aquel donde se presenta el estadio adulto, el gusano adulto. Donde se forma el gusano adulto, ese es el hospedero definitivo cuando se trata de un helminto. Y evidentemente es el único que se puede reproducir de forma sexual, las larvas no lo hacen. El ser humano es hospedero definitivo de muchos parásitos. Si hablamos de protozoos, somos hospederos definitivos, por ejemplo, de Balantidium coli, un protozoo. Somos hospederos definitivos de las tenias, de las lombrices solitarias. Somos hospederos definitivos de Ascaris, de Trichuris. ¿Por qué? Porque el gusano adulto se encuentra en nosotros y se reproducen de manera sexual en nuestro cuerpo. Un hospedero intermediario, por otra parte, es aquel en el cual el parásito desarrolla su fase larvaria o asexual. Es decir, o solo se reproduce de forma sexual en él y la fase sexual la realiza en otro organismo, que en ese caso sería el definitivo, y eso se ve, por ejemplo, en Trypanosoma, en Plasmodium, donde esos parásitos que causan el paludismo, que causan la enfermedad de Chagas, se multiplican en nuestro cuerpo solamente de forma asexual y la fase sexual la llevan a cabo en otro organismo que es hospedero definitivo. En el caso de Plasmodium son los mosquitos anófeles y en el caso de Trypanosoma cruzi, el que causa la enfermedad de Chagas, pues ese lo hace en una chinche que le llaman chinche besucona. Fuera de eso, pues, en el organismo humano solo vamos a verlos multiplicándose de forma asexual. En el caso de los helmintos, el hospedero intermediario es aquel donde solamente se produce la larva, no se produce el adulto. Lo acabamos de ver, el ser humano es hospedero intermediario de Echinococcus. Ya vimos en la imagen anterior cómo en el ser humano solamente el huevo se puede convertir en larva, pero jamás en un adulto. El adulto se produce en el intestino del perro, en el intestino de un cánido. Ese es el hospedero definitivo de Echinococcus. A lo largo del curso vamos a ver muchas parasitosis
donde el ser humano es hospedero definitivo, y muchas otras donde el ser humano es hospedero intermediario. Y en ese caso, la fase parasitaria o es un protozoario que se divide de forma asexual, o es un helminto que lo único que tenemos en nuestro cuerpo es la larva, porque el adulto no lo vamos a encontrar porque se produce en otra especie. Y hay otra categoría, que es el hospedero paraténico. El hospedero paraténico es, ¿cómo decirles? Un hospedero paraténico no es un hospedero definitivo, ni mucho menos. Un hospedero paraténico es un organismo en el cual el parásito entra generalmente en un estadio larvario y nunca se va a convertir en adulto, va a permanecer como larva, pero va a morir allí. El ciclo se va a cortar. Si lo quieren ver de una manera más fácil, un hospedero paraténico siempre va a ser un hospedero intermediario, pero con la particularidad de que por la forma en la que ocurren las cosas en la naturaleza, en esos ecosistemas, ya esa larva jamás va a poder salir del cuerpo de ese hospedero. Ahí se trunca el ciclo. Por ejemplo, el ejemplo que le poníamos de Echinococcus granulosus hace un momento, el ser humano evidentemente es un hospedero intermediario para Echinococcus, pero también es un hospedero paraténico. Es un hospedero paraténico porque ningún animal se come al ser humano. Ningún animal se alimenta de hígado humano. Puede que eventualmente y de manera rara, insisto, alguien termine siendo devorado por un animal salvaje. Pero eso es una rarísima excepción. No formamos parte de esas cadenas tróficas como una presa. Y lo mismo pasa con muchos otros parásitos. Por ejemplo, me viene a la mente Toxocara canis, un parásito que afecta mucho a los perros. Los perros son sus hospederos definitivos y el ser humano ingiere a veces verduras o frutas contaminadas con heces de perros que tienen las larvas. Los niños a veces juegan con sus perros y le dejan que le pase la lengua por la cara, por la boca, y evidentemente a veces en la lengua también está el huevo, y ese huevo se convierte en una larva que le gusta migrar mucho, del intestino sale y se va a muchos órganos, pero al final se va a morir de vieja en nuestros tejidos y órganos porque simplemente nadie se va a comer la carne de ese ser humano. Entonces hasta ahí llegó el ciclo. Si esa larva de Toxocara va a parar a una hierba y se la come un conejo, muy probablemente el ciclo sí se complete, porque tal vez más adelante el perro se coma al conejo. Pero con el ser humano no, termina siendo un hospedero paraténico donde el ciclo se va a cortar por completo. Veremos también, insisto, algunas enfermedades donde el ser humano se comporta como un hospedero paraténico y la larva eventualmente nos genera manifestaciones clínicas. Bueno, hasta aquí alguna duda, algún comentario sobre estos términos, sobre estos tipos de parásitos o de hospederos. No, doctor, todo bien. Bueno, voy a aprovechar, pues se perdió mucho tiempo, al menos 15 minutos más para ir adelantando, ¿no? Los otros temas de esta clase tienen que ver con el desarrollo histórico de estas disciplinas, tanto la micología como la parasitología. Le voy a ir un poquito rápido para tratar de adelantar lo más que se pueda. A diferencia de lo que vimos el semestre pasado con bacterias y virus, que son agentes infecciosos microscópicos, y en consecuencia, para su estudio se necesitó la creación del microscopio óptico, los hongos grandes, los pluricelulares, siempre estuvieron a la vista del ser humano. Entonces no es tan sencillo ponerle una fecha de nacimiento a la micología, porque el ser humano los usaba conscientes de que eran seres vivos desde tiempos remotos. Hay muchas historias escritas que hablan de los hongos en periodos de hace miles de años. Una de estas historias que involucra a los hongos, de las más antiguas que se registraron, es la leyenda de Perseo y la fundación de la ciudad
de Micenas. Eso ocurrió hace unos 3.500 años, es decir, antes del nacimiento de Cristo. A Perseo todo el mundo lo conoce por haberle cortado la cabeza a esta medusa y con ello matar al Kraken y salvar a la princesa Adriana. Toda esa historia más o menos la conocemos, ¿no? Por ahí también sus historias con el Minotauro y todas esas leyendas. Pero la parte oscura que no se conoce mucho de Perseo es que en una de esas batallas, por error, él mató a su abuelo. Y eso definitivamente, el abuelo, él era el rey de un pueblo importante, de una ciudad importante, a la cual por herencia le tocaba reinar a Perseo. Perseo entendió que aunque había sido un accidente el hecho de que él haya matado a su abuelo en una pelea, en una guerra que tenían, no entre ellos, sino con otro pueblo, no lo eximía, ¿no? de cierto castigo. Él se quería castigar. Él entendía que él no podía reinar sabiendo que llegar a ese trono fue acelerado por la muerte de su abuelo. Entonces intercambió con su primo, que era el rey de un pequeño pueblito, y le dijo: ve a reinar esta ciudad y yo me iré a reinar tu pequeño pueblo. Y el primo no lo pensó dos veces, ¿no? Y dijo: pues está bien, vámonos. Entonces agarró Perseo con sus tropas, sus pequeñas tropas, y se fue a ese pueblo del primo para poder reinar allí con su conciencia medianamente tranquila. El trayecto era bastante desértico y fue bastante largo. Y lo que dice la historia, y es ahí donde aparecen los hongos, que en un lugar donde apenas había agua, habían unos hongos grandes. Era como una especie de un oasis, ¿no? Y ya saben que muchos hongos tienen una forma como de una copita. Y Perseo y sus hombres agarraron esos hongos para tomar agua, para poder beber agua. Y como a los hongos ellos les llamaban en griego mises, pues cerca de allí fundaron luego una ciudad a la que le llamaron Micenas, y llegó a ser una ciudad bastante importante en la antigua Grecia. Ese es uno de los relatos más antiguos donde aparecen los hongos por primera vez. Otra cultura también antigua, los egipcios, también utilizaban a los hongos. Lo utilizaban no tanto como alimento, sino como herramientas para fines rituales. Siendo, pues, hablando ya en términos prácticos, pues lo utilizaban para divertirse, porque lo que utilizaban ellos eran los hongos alucinógenos. Es una manera de drogarse que los hacía sentir a gusto, y eso también quedó registrado en muchos de esos papiros egipcios. Siguiendo un poquito ya con estas historias antiguas de los hongos, hubo hace muchísimos años también, hace más de 2000 años, Nicánder de Colofón escribe un libro sobre propiedades medicinales de muchas plantas. Hay que entender que en aquel entonces a los hongos se les veía como plantas, e incluido algunos de los que hoy se sabe que son hongos propiamente. Es una de las primeras referencias también a los usos medicinales de los hongos. En el Imperio Romano, los hongos eran una cuestión de estatus social casi, ¿no? El consumo de los hongos, como los champiñones, las setas, era bastante habitual. Los cultivaban y eran los emperadores, las personas de la alta aristocracia, quienes disfrutaban, ¿no?, del consumo de estos hongos. Por ahí hubo un emperador, ahora no recuerdo si fue el emperador Claudio, que parece que tenía un problema grave con su esposa, y la literatura dice que en una de esas, que estaba él por ahí por el Coliseo comiéndose sus honguitos, la mujer le pasó entre sus hongos comestibles algunos hongos venenosos y lo mató. Ese fue su muerte, ¿no? Unos hongos venenosos que su esposa le puso. Pero lo que queda claro es que los romanos tenían muchísimas técnicas para el cultivo de los hongos y los utilizaban en su dieta habitual. Más para acá, ya en la Edad Media, los escritos se hicieron mucho más amplios, aplicaciones de los hongos en estos tres fines fundamentalmente, ¿no? Como alimentos, como productores de un estado de alegría, ¿no?, como hongos alucinógenos, y también, por supuesto, en la producción de bebidas alcohólicas. Ellos no sabían que eran hongos, esos fermentos que utilizaban, pero ya sabemos evidentemente que utilizaban levaduras.
y eso está registrado desde hace muchos siglos. En el Renacimiento, con la aparición de la imprenta, estos datos de los hongos, de sus características, de sus cultivos, de sus aplicaciones, se comenzaron a difundir con gran velocidad y muchos pueblos que nunca utilizaban a los hongos comenzaron a comer hongos, comenzaron a aplicar hongos en muchos procedimientos industriales. Y así fue como poco a poco la micología comenzó a tomar forma. A finales de la Edad Media, que pudiéramos decir que la micología toma cuerpo como ciencia. Comenzaron a aparecer los primeros tratados, comenzaron a aparecer los primeros intentos para estudiarlos y clasificarlos. Andrea Mattioli en el siglo XVI hace una clasificación de las plantas donde definitivamente ya empieza a perfilar a los hongos como unas plantas bastante raras, y eso sin duda fue un primer intento de clasificarlos como plantas, pero a fin de cuentas iban ya siendo diferenciados entre sí. Con la creación del microscopio electrónico en la segunda mitad del siglo XVII por Leeuwenhoek, se dispara, ¿no? Se dispara el desarrollo de la micología, porque no fue solamente que se descubrieron a las levaduras, sino es el hecho de que se pudo ver la estructura celular de los animales, de las plantas, y se pudo apreciar que las plantas y los hongos no tenían nada que ver uno con el otro, eran células totalmente distintas. Y eso hizo que ya empezaran a aparecer personas que trataran de estudiar a los hongos separados, que es un personaje en la biología, fue un biólogo sueco. Él fue el primero que estableció esta taxonomía binomial, un nombre genérico y un nombre específico, tal y como se utiliza hoy en día. Y hacer eso, evidentemente, fue el primero ya de manera formal en a los hongos de las plantas, porque entendió que fisiológicamente y ahí ya empezó un punto de los hongos como lo que son con las plantas. A finales del siglo XVIII, Elias Fries. Fries también uno de estos grandes padres fundadores de la micología, que se dedicó a estudiar de manera profunda los hongos, a crear las bases para su taxonomía. Muchos de los elementos que él descubre y que él estableció aún se siguen aplicando en la taxonomía actual, sobre todo en los taxones superiores, lo que son las divisiones y las clases. Muchas de esas clases y divisiones, quizá con algún nombre un poquito cambiado, pero con las características bien, han perdurado por estos casi más de 2 siglos. Whittaker, que ya lo conocimos desde el semestre pasado, retomó y volvió a poner a los hongos únicos a cuestionar esa situación. Con los protozoos, tampoco con las plantas, no son para nada compatibles con otros reinos, merecen un reino aparte, y eso quedó claro ya con total solidez desde los trabajos de Whittaker. Ya más recientemente aparece la figura de un sudafricano, Elias Fries. Bueno, ya estamos aquí en la diapo 13, este demora un poco en cambiarse. Elias Fries, sudafricano, el padre de la micología actual como lo conocemos, una persona que dedicó toda su vida al estudio y la clasificación de los hongos. Es un tema muy vasto y muy complejo, la taxonomía de los hongos. Basta con decirles que hoy en día hay muchas interrogantes profundas y definitivamente Christian Hendrik Persson entendió esto, escribió un libro que se llama Cynosis Methodica Fungorum, donde establece la sistemática de los hongos de manera profunda, familias, géneros, especies, subespecies. Entendió este fenómeno del dimorfismo, entendió que los hongos son diversos según el ambiente, según la forma de reproducción. Pudo comprender que hay hongos que cuando se reproducen de forma sexual toman una morfología, es el
llamado teleomorfo, pero cuando se reproducen de forma sexual, y es la forma en que normalmente lo hacen, diferentes a la variante sexual, y esa variante asexual es lo que se conoce como anamorfo. Y eso ha hecho que a la fecha haya muchos hongos muy importantes, incluso en la medicina, como es el caso de Sporotrix, como es el caso de los Penicillium, como es el caso de algunos Aspergillus, para los cuales el estadio No, otra vez. Pero pues ya.